firme. Pues vamos a leer su palabra, hermanos, con la ayuda del Señor. Vamos a leer ahí con la ayuda de nuestro Dios, en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. La primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, del 12 al 18, con la ayuda del Señor. Capítulo 6, del 12 al 18. Después de dar lectura, hermanos, pido a nuestra hermana Areli, con la del Señor, que lleve a cabo esta oración para que, hermanos, pues nuestros corazones estén atentos a la palabra de Dios y que Él intervenga con cada uno de nosotros. ¿Lo tienen, hermanos? 6, 12 al 18. Vamos a leer todos juntos y que a la letra dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad de nada. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, empero y a ellas deseará Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Lejos sea. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Empero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Oramos con nuestra hermana. Padre poderoso, una vez más nos allegamos ante tu presencia en el nombre de Jesús. Señor, agradeciendo por cada momento que nos has permitido en este servicio, en este culto, pero ha llegado también, Señor, la hora de escuchar tu palabra. Quita de nosotros todo estorbo, Señor, todo aquello que nos quiera impedir, Señor, escuchar este mensaje que sin duda tú has preparado, Señor. Ayúdanos a ser oidores atentos, pero también hacedores de tu palabra. La vida de tus siervos, Señor, sé con Él, respáldalo, dirígelo con tu santo y divino Espíritu, y que Él pueda hablar con confianza el mensaje que tú ya le has dado. Así todos estamos en tus manos, porque sabemos y creemos que tú nos has escuchado, pues todo te lo hemos rogado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos? Hermanos, pues seguimos con nuestro estudio sobre la doctrina de la santificación. Y recordemos que es Dios el que santifica y que solo Él tiene ese poder, hermanos, para hacerlo. Y veíamos la vez pasada en San Juan 17:17 que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vemos aquí, hermanos, al Señor Jesús orando, pidiendo al Padre que santifique. Es Dios quien santifica. Y hermanos, y es por eso que algunos teólogos, al buscar la definición, pues tuvieron mucho cuidado al dar que, hermanos, que la santificación es una obra libre de la gracia de Dios. Y es que, hermanos, hemos visto que Dios santifica y que también Él, hermanos, lo hace a través de ciertos medios. Si usted en verdad, hermanos, quiere crecer en santificación, pues tiene que hacer uso de esos medios responsablemente. Y hermanos, para crecer es que nosotros tenemos que actuar, hermanos, pues en dependencia del Espíritu Santo. En realidad no podemos nosotros solos, tenemos que actuar en dependencia del Espíritu Santo. Y es por eso que encontramos y hemos visto que en el Nuevo Testamento nos habla que el creyente, hermanos, tiene que estar activo en esto. Tiene que estar activo en esto. Por eso en Colosenses 3:5, hermanos, en la versión 60 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Hermanos, ¿quiénes tienen que hacer morir lo terrenal?
Dice en la palabra de Dios, hermanos, en nosotros, ¿quiénes tienen que hacerlo? Ahí dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Se da cuenta que tenemos esa responsabilidad? En 2 de Corintios 7:1 dice, así que amados, pues tenemos tales promesas. Pero nos dice, limpiémonos de toda inmundicia de carne. Nosotros, y de espíritu, perfeccionando, dice, la santificación en temor de Dios. Cuando dice, hermanos, limpiémonos, se refiere pues realmente a nosotros. Si usted todavía tiene problemas con el pecado, hermanos, como, pues no sé, tal vez con el mucho hablar, tal vez no sé, podemos ver varias cosas con el mucho comer. La Escritura nos dice, hermanos, no nos dice simplemente ve delante de Dios y ora y se acabó. No, San Pablo nos dice en 1 de Corintios 9:27, dice, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Se da cuenta que él no dice nada más ora y ahí déjalo? Ahí Dios hará. No, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Entonces, hermanos, no nada más tenemos que orar, tenemos que actuar. Y hermanos, y esto no quiere decir que usted entonces ya no va a orar por su pecado, tiene que orar. No estoy diciendo que ya no tiene que orar. Entonces, ¿por qué? Porque ya vimos la vez pasada, hermanos, la importancia que tiene la oración secreta. Y que todo creyente debe de orar a Dios, todo creyente. No puede alguien decir, yo entonces ya no voy a orar, no. Todo creyente tiene que orar, decirle al Señor, líbrame del mal, no me dejes caer en tentación. Es eso, hermanos, lo que tenemos que hacer. Pero somos nosotros quien debemos poner en sujeción nuestros apetitos carnales. Somos nosotros. Al mismo tiempo, hermanos, que estamos clamando. Y hermanos, esto no es mágico. No veamos las cosas como algo mágico. Tengo este problema con algún pecado, oro y mañana como si nada. ¿Sí pasa así? Tenemos que actuar. Así que Dios es quien santifica a través de medios y que, hermanos, que usted y yo debemos usar responsablemente. Veíamos la vez pasada la importancia que tiene el congregarnos en la iglesia local, el asistir fielmente a los cultos, someternos, hermanos, a la palabra de Dios predicada desde el púlpito. Todo esto es importante para nuestra santificación. Si a usted le interesa el crecer, todo esto lo tiene que tomar en cuenta. Y estamos viendo también los medios individuales. Veíamos, hermanos, la lectura reflexiva de la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos que leer la palabra de Dios? Y no sé, hermanos, si usted ya lo empezó a hacer. La perseverancia en la oración secreta. La sumisión, hermanos, a la disciplina de Dios. Son esos los medios, hermanos, que estamos aprendiendo, pero que tenemos que llevarlo a cabo. Si tiene esa lectura, hermanos, de la palabra de Dios, si tiene esa oración secreta con el Señor, hermanos, si lo tiene. Qué bueno. ¿Por qué? Porque entonces eso es que usted se está preocupando de su santificación. Ahora vamos a ver otro punto, el deber de todo creyente de huir del pecado. Y esto es muy importante, hermanos, el deber de todo creyente de huir del pecado. Y eso, véalo, hermano, no es de que anda el pecado, voy, lo busco y va a ver que yo lo venzo. No, el deber de todo creyente de huir del pecado. Entonces, hermanos, el creyente debe de apartarse de todo tipo de situación del cual, hermanos, lo puede llevar a pecar. Y eso hará usted si en verdad quiere luchar contra el pecado, que aún mora, hermanos, en nosotros. Debemos de huir. No simplemente orar, leer la Biblia, también debemos de huir, hermanos, de todo tipo de situación que nos exponga a pecar. Y eso, hermanos, es lo que vamos a contemplar en esta noche, y vamos a ver algunas cosas que vamos a ver conforme a la palabra de Dios, hermano. Pues, ¿qué es huir?
La Biblia nos enseña, hermanos, que debemos de huir pues de todas esas situaciones que nos expongan a pecar. En 1 Corintios 6, 12 al 18, que ya dimos lectura, hermanos, no lo cierre, nos dice que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad de nada. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Empero y a él y a ellas deshará Dios, mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Qué es lo que podemos ver aquí, hermanos? Que nos habla en estos versículos es acerca de la fornicación. Nos habla acerca de la fornicación, y San Pablo nos dice ahí en el versículo 18, lo puede usted leer: huid de la fornicación, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, dice, más que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Vemos, hermanos, que no escribe diciendo, no sé, manténgase orando por este pecado. Nada más manténganse orando por este pecado, sino que el apóstol dice, hermanos, huir de este pecado. San Pablo se refiere, hermanos, a todo tipo de impureza en nuestra sexualidad. Y él dice huir. Y podemos ver otra cita, hermanos, que está en 1 Corintios, que pues tiene un contexto diferente. 1 Corintios 10, 12, que voy a dar lectura para ustedes. Dice: así que el que piensa estar firme, mire y no caiga. Y hermanos, es que alguien al decir huí de la fornicación, pero al leer esta parte de las Sagradas Escrituras podemos entender que, no sé, que si alguien diría yo estoy suficientemente maduro en esta situación y he crecido ya mucho. Pero San Pablo dice: cuidado. Así que el que piensa estar firme, mire y no caiga, cuidado. Y luego tenemos una promesa ahí en la cita que le dije, no pierdan de vista, está nuestra base, en el 13, no os ha tomado tentación de sino humana. Y viene la promesa, hermanos. Ahí viene una promesa: más fiel es Dios, que dice que no os dejará ser tentado más de lo que podáis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Pero, hermano, no queda ahí. Vemos esto, que no nos dice cómo Dios ha prometido cuidarnos y que como Él dijo, pues yo te voy a cuidar, yo voy a estar contigo, tú no va a pasar nada. Tú tranquilo, ustedes no se preocupen en las tentaciones, ya ustedes son inmunes a esto, no les va a pasar nada. ¿Sí dice algo así, hermano? No. San Pablo dice, él dice que Dios nos ha prometido cuidar. Y sí, que no nos dará más de lo que podamos aguantar. Por eso, hermanos, que debemos huir, dice, de la idolatría. Por tanto, hermanos, dice en el 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y bajo esta promesa, el que Dios es fiel para guardarnos, hermanos, bajo esta promesa es que nosotros tenemos que salir huyendo. Tenemos que huir. Incluso, hermanos, él le habla y dice a Timoteo en un contexto que habla sobre la codicia y sobre el amor al dinero. Cuando habla en 1 Timoteo 6, 11, hermanos, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6, 11, voy a leer para ustedes: mas tú, dice, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. ¿Se da cuenta, hermanos? San Pablo le dice a Timoteo, ¿hombre de qué? Hombre de Dios. Y al estar usando este término, está hablando de un hombre que se ha dedicado enteramente a Dios. Podemos decir, hermanos, está hablando de un ministro. Y San Pablo le dice, hermano, tú que eres pastor de la iglesia, no pienses que por haber alcanzado esa posición eres inmune al pecado del amor al dinero. No eres inmune. Huye, Timoteo, huye.
Y esto nos puede llegar a llevar a pensar, hermanos, que si se lo está diciendo a Timoteo, ministro del Evangelio, ¿cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más a nosotros? También podemos ver ahí en 2 Timoteo 2:22, hermanos, un texto muy conocido incluso por los jóvenes, dice: huye también de los deseos juveniles. Pero dice: huye también de los deseos juveniles, sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Nuevamente podemos ver, hermanos, que le dice a Timoteo, ¿qué le dice? Huye. Ahora usted no piense que se está santificando si no cumple con este deber de alejarse del pecado. No se engañe. Se da cuenta que al leer esos textos no es una recomendación, yo te recomiendo. ¿Es una qué? Es una orden, porque está en un modo imperativo. Es una orden. ¿Qué significa esto de huir, hermanos? Es la acción de alejarse, de escapar de una situación peligrosa. Cuando nos habla de huir, hermanos, de algún lugar, es que en ese lugar existe ¿qué? Pues un tipo de peligro. Eso es huir. Y vamos a ver, hermanos, algún caso en específico. Y vamos a estar tomando nuestro texto, las citas que al principio, hermanos, leímos. Vamos a ver un caso en específico y algunos se preguntarán: ¿por qué este caso? ¿Por qué vamos a ver este caso en particular? ¿Y por qué vamos a tomar esto y no otro? Porque nuestra sociedad, hermanos, se encuentra en una situación similar al de los corintios. Cuando el apóstol San Pablo escribía esta carta, hermanos, es que esta sociedad, y en este contexto, hermanos, aún nuestra sociedad pervierte todo lo relacionado con nuestra sexualidad que Dios creó. Él la creó y Él la regula. Por tanto, hermanos, el sexo es santo y es beneficioso, solo cuando ocurre en el marco de lo que Dios ha dicho acerca de este tema en su palabra. Y fuera de ese marco, hermanos, el sexo es maligno y destructivo. Y nadie puede decir cómo tocar ese punto o hablar públicamente de esto. San Pablo lo hizo y no tuvo ningún problema. ¿Por qué, hermanos? Porque él fue inspirado por el Espíritu Santo. Por eso es que vamos a ver dos cosas ahí en 1 Corintios 6, 12 al 20, hermanos. El apóstol habla de nuestros cuerpos. Habla de nuestros cuerpos, no fueron creadas para fornicación. Y este es el punto que vamos a tratar. Nuestros cuerpos no fueron creadas para fornicación, sino para el servicio ¿de quién? Primeramente de Dios. 1 Corintios 6, hermanos, 12, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad de nada. El 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Miren, aquí podemos ver, ¿para qué se hizo la comida? Pues para que usted se la coma y para que llegue al vientre. ¿Y el vientre para qué está? Pues para recibir la comida. Entonces la sociedad decía esto: bueno, si las viandas es para el vientre y el vientre para las viandas, entonces los órganos sexuales para el sexo. Y San Pablo dice no, es así. Porque dice: mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Lo que San Pablo quiere dejar claro, hermanos, es que Dios creó el cuerpo completo para instrumento que pueda servirle a Él primeramente. Y en segundo lugar, hermanos, San Pablo dice: cuidado con el uso del cuerpo. Ten cuidado, porque ese cuerpo está destinado para un día glorioso.
¿Para qué será ese? ¿Para qué día glorioso? Para la resurrección. Cuidado con ese cuerpo. Dios que levantó al Señor, dice también en nosotros, nos levantará con su poder. ¿No así dice ahí, hermanos? Nos levantará con su poder. Vemos que tiene un fin glorioso. Y Él decía esto, nos va a levantar con poder. ¿Cómo es que usted lo va a utilizar para la fornicación? ¿Por qué lo va a utilizar para la fornicación? Nuestro cuerpo está unido ¿a quién? A Cristo. Nuestro cuerpo está unido a Cristo y sigue diciendo en el versículo 15, hermanos, ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Lejos sea. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. El 17, pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Este cuerpo, hermanos, está unido al Señor Jesucristo. Nosotros somos uno en Cristo. ¿Se da cuenta que no es solo nuestra alma, hermanos? En este contexto dice que también nuestro cuerpo, y San Pablo dice, pues él dice, hermanos, quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré, ¿qué? ¿De una ramera? Esto quiere decir que, hermanos, estamos nosotros unidos a Cristo. Un teólogo dice, hermanos, que para un cristiano el cometer inmoralidad sexual es hacer los miembros de Cristo, y ponga atención, es hacer los miembros de Cristo miembros de una ramera. Es hacer uso del propio cuerpo de Cristo en un acto, hermanos, de fornicación. Y esto es fuerte. Y eso es lo que el apóstol dice aquí. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Y dice, lejos sea. El apóstol San Pablo buscaba, hermanos, que vieran pues la crudeza de este pecado de la fornicación. Y el apóstol quería, hermanos, que vieran que sus cuerpos, ¿de quién son? De Cristo. Y que son destinados para la resurrección. Y que están, hermanos, totalmente unidos a Cristo. El apóstol hace ver, hermanos, lo malo o lo perverso, lo maligno, podríamos decir, de este pecado. Ahí en 1 Corintios 6, 18 dice, huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois? ¿Se da cuenta? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y nos sigue diciendo, porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Y a poco no ha llegado a pensar, hermanos, o muchos ya han llegado a pensar que el Señor solo se preocupa por el alma? Solo por el alma. Que el cuerpo no importa, al fin que al polvo será. No, el cuerpo no importa. Y no es así. Ambas cosas son del Señor. Ambas cosas son del Señor. No es que, hermanos, que este pecado sea el más malo, pero se hace más énfasis en él, hermanos. Es por eso que San Pablo dice ahí en 1 Tesalonicenses 4:3, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Pero nos dice que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Él pudo haber puesto ahí otro pecado, ¿no? Pero él usó este, dice, apártate de la fornicación. Apártate. ¿Y por qué es tan maligno, hermanos? Pues en primer lugar porque es destructivo. Es destructivo, es el más destructivo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, dice, fuera del cuerpo es, pero vea, más el que fornica, contra su propio cuerpo peca.
Es más dañino, hermanos, que cualquier otro pecado. Si usted se da cuenta, nuestra sociedad ataca la drogadicción, el alcoholismo, pero no así el de la fornicación, la pornografía. ¿Cuánto daño hace? Pues llega, hermanos, daña porque llega hasta lo más profundo del ser del hombre, y es por eso que es destructivo. Y debemos de entenderlo, hermanos. Si hay jóvenes en este lugar, jovencitas, no es un juego de verdad este pecado, no es un juego. Es un pecado destructivo más que ningún otro. Debe de verlo y entenderlo así, no es un juego. Este pecado, dice San Pablo, hermanos, es prostituir el templo de Dios. ¿Se da cuenta? Y por lo tanto, hermanos, si usted lo vemos así, hermanos, porque nuestro cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Usted puede decir, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, si cometemos el tipo de pecado de este, hermanos, contra el Espíritu Santo es. Dice el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. ¿Puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras? En Corinto, hermanos, estaba el templo de la diosa de la fertilidad. Se dice que había ahí más de 1000 prostitutas que eran consagradas, hermanos, para aquel lugar. Y uno puede pensar, ¿cómo es posible pensar que Dios pueda ser adorado de esta manera? ¿Cómo puede ser posible? Ahora, hermanos, si usted es creyente, la Biblia dice que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si usted es creyente, no es cualquier cosa. El apóstol dice que este pecado, hermanos, ataca. Este pecado de la fornicación ataca el propósito de la redención. Porque no nada más es el alma. El versículo 20 dice, porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué nos lleva a esto, hermanos? Si hacemos uso de cualquier órgano de este cuerpo que tenemos a algo impuro, entonces lo que estoy diciendo es que estoy negando el propósito de la redención, que no va a pasar nada con mi cuerpo. Y es por eso que el apóstol dice huir de la fornicación. Huir de la fornicación. Aprendan de lo que Dios dice del cuerpo, de lo malo que es ese pecado. Pero hermanos, si usted no huye de la fornicación, porque esto es importante, el huir. Uno dice, bueno, qué bueno es que conozca estas verdades. Pero si usted conoce estas verdades, pero no huye, ¿le sirve de algo? No basta con solo conocer. Tenemos que huir, tenemos que escapar, alejarnos de cualquier situación que nos pueda exponer a cometer ese tipo de pecado. Tenemos que huir. Y más en el caso los jóvenes, tienes que huir. Si estás en un lugar que te pueda exponer a cometer ese tipo de pecado, huye. Ya conoces las verdades, pero huye, si no de nada sirve. Ahora, si usted cree lo que el Señor dice de esos pecados, hermanos, de lo perverso que es este pecado, mire, lo vamos a demostrar ¿cómo? Huyendo. Es como si usted ve, no sé, una botella ahí de veneno, y ahí le dice las especificaciones: veneno, te lo tomas, te vas a morir al instante. Y usted lo lee y que agarra y diga, no, me lo tomo. Pues va a morir y se muere. Pero usted lee y dice, no, y yo le diga, tómeselo, es una coca lo que tiene ahí adentro, es más, está fría. Digo, no, gracias. ¿Por qué? No, porque yo creo lo que dice ahí. Ok, es de la misma forma, hermanos.
Nosotros vamos a demostrarlo huyendo. Creemos estas verdades, pues vamos a demostrar huyendo de ese pecado. Y si usted no, entonces lo va a hacer, no se va a alejar, no va a huir. Ya vimos entonces qué es esto de huir en un sentido general. Huir de este pecado específicamente, hermanos. Pero ¿qué significa para mí huir? Mire, cuando nos encontramos en una situación involuntaria, no voluntaria, e involuntaria, del cual puede surgir esta tentación, tenemos que huir. Y voy a hacer énfasis en esto, hermanos, de tenemos que huir. Tenemos el ejemplo en la Biblia de José, hermanos. Recuerde que estamos hablando cuando se encuentre involuntariamente en algún lugar, involuntariamente. Y José, hermano, no llegó voluntariamente a la casa de Potifar. Si usted se sabe la historia, él llega porque fue vendido como esclavo. Él no tenía otra opción que estar en la casa de Potifar. Él no podría decir, bueno, Señor, yo ya me cansé, aquí no me tratan muy bien, está muy dura la situación, ahí con su esposa, ¿sabe qué? Mejor ahí nos vemos. ¿Tenía esa opción? No, él era un hombre piadoso, hermano, era un hombre responsable, era joven, era hermoso. Y nos dice la Biblia, hermanos, que la esposa de Potifar pone sus ojos en él. Esta mujer le empezó a decir, duerme conmigo. José podemos ver que era completamente culpable. No, era inocente en esta situación. Y él le responde, hermanos, ahí en Génesis 39 del 8 en adelante, él dice, y él no quiso, así dice, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su señor, he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa. Dice, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Dice, tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Pero lo interesante, hermanos, ahí dice, ¿y pecaría contra quién? Sí, contra Dios. Notemos que algo, hermanos, que José no dijo, pecaría contra Potifar. No dijo eso. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y fue que hablando, dice adelante en el 10, y fue que hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí en casa. El 12, y asiló a ella por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces dejóla él su ropa en las manos y huyó y salió fuera. ¿Qué hizo? Sí, huyó. Todo el tiempo que estuvo en la cárcel, hermanos, él estuvo con su conciencia, ¿cómo creen? Tranquila delante de Dios y delante de los hombres. Su conciencia no lo atormentaba, porque él huyó de la fornicación. Por eso yo menciono a algunos jóvenes, pues que esto significa huir de la fornicación. Incluso, hermanos, lo que leímos una parte de la historia dice que José, hermanos, no le prestaba atención. No era que buscara el momento, ¿o sí? No le prestaba atención, dice. No le prestaba atención para la depravación de esa mujer. José entonces huyó de la fornicación. Hermanos, él entendía que esa mujer significaba la ruina y que acabaría con su alma. Esto significa huir de la fornicación. No se deje engañar de su depravado corazón diciendo, pues no sé, pues le puedo predicar de la palabra de Dios. No pasa nada, pues le hablo y pues chance se convierte. No, huye de la fornicación. En Proverbios 5, hermanos, 1 al 15, por el tiempo voy a dar lectura, dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia.
Porque los sabios de la extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como cuchillo de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos sustentan el sepulcro, sus caminos son inestables. No los conocerás si no considerases el camino de la vida. Hermanos, pero ahí nos dice algo importante. Ahora pues, hijo, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. ¿Cuál es el consejo de la Biblia? De esta mujer, ¿cuál es el consejo? Predícale el evangelio, júntate con ella, gánatela para Cristo. No, la Biblia dice: aléjate de ella. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Aléjate. No solamente debemos de alejarnos entonces de esas situaciones, sino que también, hermanos, cuando se está en una situación incluso de amistad legítima, la amistad no es legítima, o cuando se tiene novio, ¿el consejo será diferente? No, el consejo es el mismo. El diablo ha cambiado, hermanos. El diablo es el mismo. Tentó a nuestro Señor Jesús cuando, hermanos, San Mateo 4:6 dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está: sus ángeles mandará por ti y te alzarán las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Hermanos, y eso no ha cambiado. El diablo sigue diciendo lo mismo. No pasa nada, joven, no pasa nada. Dios te va a guardar. Tú puedes. ¿Por qué tienes miedo? Dios no te va a dar más de lo que tú puedas. No pasa nada. Hermanos, Dios únicamente libra a los que caminan en sabiduría, no a los que andan conforme a su necio corazón. Y es lo que nos dice en Proverbios 28:26: el que confía en su corazón es necio, mas el que camina en sabiduría, dice, será salvo. Deben de escuchar los consejos. Y esto es para los jóvenes también, o los que tal vez no se han casado, ¿no? Jóvenes, no se queden solos en una casa, ni anden solos en un carro. De veras, no lo hagan. No se aparten a lugares solitarios. Y no lo tomen a mal, es por su bien. No pienses que eres inmune, que eres suficientemente maduro o madura. Huye en una situación, aunque sea legítima, pero cuando pasan, huye. Las Escrituras también nos enseñan, hermanos, pues que procurar el matrimonio. Ahora, no es que esto es una vacuna contra la tentación del pecado sexual, no. Que nadie piense que el casado está inmune de las tentaciones, ¿o sí? No. Pero es una ayuda, hermanos, que Dios provee, y nos dice en 1 Corintios 7, 2-4, mas a causa de las fornicaciones cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. ¿Qué tiene que hacer? Procure casarse. Y tal vez diga yo quiero, pero no hay quien. Tiene que orar. Pero hermanos, no nada más orar. Ahora usted, algún jovencita dice: yo sí quiero casarme, pero pues yo no veo bien. ¿O cómo? ¿Me pongo un letrero que diga quiero casarme, a ver a alguien que me hable? No, pero es bueno, hermanos, es muy bueno, jóvenes, acercarse a un matrimonio. Y este sería como un consejo: acercarte a un matrimonio que a ti te conozca bien y dile: hermano, ¿hay algo en mí que permite pues que a mí no se me acerquen? ¿Hay algo en mí? Y como joven tienes que prepararte para escuchar. Prepárate para escuchar lo que te digan. Tal vez te dirán:
¿Te digo la verdad? Sí, por eso vengo. Bueno, prepárate. Tal vez te dirán, cuida a tu persona. Deja de hablar mucho. No seas tan exigente. Tal vez, no sé, modificar, hermanos, esas cosas de tu carácter o de tu personalidad que puedan ser un obstáculo. Y hermanos, podemos decir muchas cosas. Porque nadie piense que solo estar orando en casa y yo estoy el Señor, aquí en mi casa ya llevo meses orando por alguien y no sé, y de momento llega alguien a tu puerta y toca y ¿quién? Soy la enviada del Señor para ti. Pues, hermanos, se tiene que actuar. Ahora, hermanos, el pecado de Sodoma y Gomorra, dice la palabra de Dios en Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Y ahí es un punto, hermanos, que pues tal vez ya no lo terminemos de dar, pero bueno, vamos a rápido. El pecado de Sodoma y Gomorra, hermanos, ahí dice algo interesante que dice, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Y se da cuenta, dice, soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Esto, hermanos, los llevó a un pecado tan horrible que Dios tuvo que quemar a ese pueblo. Abundancia de pan. No controlaban el vientre, hermanos. Eran personas ociosas, que dormían demasiado, tal vez, hermanos. Podemos decir hoy en día, nosotros tenemos a nuestros hijos, hermanos, y tenemos que enseñarles a que tengan dominio propio. Tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, lo que ven en internet. Ellos, hermanos, no tienen la capacidad de controlar eso. Si de veras queremos crecer en santidad, debemos de tomar muy en serio y en cuenta, hermanos, que debemos de huir de toda situación que nos lleven a pecar. Usted debe de orar, sí, debe de leer la Biblia, sí, pero de nada servirá si usted no huye. De nada servirá, hermanos. Por eso es que es importante, pues, atender a nuestros hijos, hermanos, cuidarlos, a que aprendan a tener dominio propio. Luego hasta las 10 se levantan como si estuvieran como osos ahí invernando. Y como papá tenemos que estar ahí, ¿o no es así? Sí, hermanos, por eso es que si nosotros no tomamos en cuenta esto, no vamos a crecer en santidad. No quiera crecer en santidad. Tiene que huir del pecado, de cualquier pecado. Pues los invito a estar de pie, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor. Y es importante, como les decía, debemos de orar, debemos de leer la Biblia. Eso es muy importante. Pero de nada servirá si usted no huye. No se crea que es suficientemente maduro. No lo es. No lo es. A Timoteo, ministro, le decía San Pablo, huye. Usted y yo, ¿por qué no, hermanos? Tenemos que huir. Oramos. Padre eterno, en esta hora, en el nombre de Jesús, delante de ti nos acercamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, Señor, asimilarla, Señor. Aún los que están casados, Señor, un pecado, Padre eterno, de inmoralidad sexual, Señor, no somos inmunes a ellos, Padre. Que nadie piense que ya está vacunado contra eso y que no le va a pasar nada. Que no piense que saque de su cabeza eso. Que lo saques totalmente, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos mucho, Señor. Trataste este pecado, Señor, porque viene a destruir, Señor. Viene a acabar, Señor eterno, Padre. Nuestro cuerpo, Señor, te pertenece a ti. Te pertenece, Señor. Cada parte de nuestro miembro, Señor, te pertenece, Padre eterno.
Ayúdanos, Señor eterno, ayuda a los jóvenes, Señor, que puedan huir, Señor eterno, aún de una relación legítima que ellas puedan tener o ellos puedan tener, que puedan huir cuando vean una situación así, Señor. Huye, no te quedes ahí, Señor. Sé tú con ellos, Padre, sé tú con ellos, Señor. Es un pecado horrible, Señor eterno, que viene a acabar, Padre, viene a destruir, señores. Por eso te pedimos de tu gracia y de tu misericordia, así de cualquier tipo de pecado, Señor. Ayúdanos a huir, Padre. Ayúdanos, Señor. Conocemos estas verdades, Padre. Lo sabemos, pero si no huimos, Señor, ¿de qué sirve, Padre eterno? Está en tus manos nuestra vida. Danos tú ese dominio propio, Señor. Ayúdanos a enseñarle a nuestros hijos. Ayúdanos a educarlos, Padre. Te necesitamos y te necesitan mucho, Padre. Sé, Dios, que en tus manos está tu pueblo y que tu palabra, Padre, no es mía, Señor. Yo también necesito mucho de ti, Padre. Y todos necesitamos de ti. Que tu palabra, Señor, venga a obrar y que de verdad nosotros pongamos en práctica lo que hemos aprendido, Señor, porque así creceremos en esta santidad progresiva que estamos viendo. Muchas gracias te damos por todo. Vamos a ir a casa. Llévanos con bien a nuestro hogar, que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, y la participación y comunión con tu Santo Espíritu, sea con todos los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Está en libertad de darle gracias a Dios, hermanos, así como de salir. Que Dios les bendiga y Dios sea con cada uno de ustedes.